Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen comienzo de este día jueves. Imagino que ayer entre el censo y el feriado pudiste descansar un poco. Por eso hoy, día jueves, nosotros nos tomamos un tiempo para leer la Biblia, para tomarnos un mate y para poder conectarnos en un tiempo que ciertamente es de calidad. ¿Por qué? Porque estamos vos y yo. Dale, te espero. Prepárate un mate, aprontá la Biblia y nos vemos. ¿Te parece? Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios, desde el primer momento, intervino para formarse con gente pagana un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto, volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Construiré sus ruinas, las volveré a levantar, para el resto de los hombres, para que busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales han sido invocados su nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida de los paganos que se conviertan a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo impuro, de ofrecer a los ídolos carnes y de también comer sangre de animales sacrificados, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Como te habrás dado cuenta, estamos compartiendo en este tiempo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y a veces trae cosas que son como perlitas, como joyas que leídas al pasar, en realidad pasan desapercibidas. Pero ¿por qué te digo que son como joyas? Cuando la primera comunidad cristiana se tuvo que ampliar, se tuvo que abrir y empezar a predicar el Evangelio de Jesucristo más allá de la tradición judía, vinieron otros a los que ellos llamaban paganos, es decir, aquellos que no creían en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Ciertamente se les presentó un gran problema. ¿Por qué? Porque tenían otras tradiciones, porque ciertamente sacrificaban animales a otros dioses, tenían otras creencias, tenían otra manera de tener fe. No es que pagano era alguien que no creía, sino que en realidad lo que tenían era otra manera de comunicarse con lo divino, con lo sagrado. Es así que al principio la comunidad pensó que para ser cristianos primero tenían que pasar por la tradición judía, es decir, ser circuncidados, conocer los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés y posteriormente ser bautizados e incluidos en el Evangelio de Jesucristo. Qué notable que los discípulos van a empezar a discutir sobre estos temas. Y lo que se decide es que, dice, no le impongamos a aquellos que no son judíos ninguna otra carga, más que algunas cosas que sean esenciales y simples. Es decir, tener una vida nueva en Cristo, ya no estar jugando a dos puntas entre los dioses viejos y aquel a quien conocen
como el Mesías, como Jesús, como el Hijo de Dios. Y de repente les dice, bueno, mínimamente que no sacrifiquen ningún animal a sus dioses, que no consuman sangre de estos animales, que se mantengan puros dentro de todo lo que se tendría que decir de una vida más o menos ordenada, pero no muchas cosas más. Que a mí me quedó pensando esto, porque a veces escucho que quienes vienen a nuestra iglesia me preguntan, pastor, ¿es necesario que las mujeres usemos polleras, que los hombres tengamos que vestir de saco y corbata, o que tengamos que hacer alguna otra cosa? Y la verdad es que no. La verdad es que todas esas formas que otras iglesias encuentran para predicar el Evangelio de Jesucristo, quizás todavía quedaron con un mensaje muy al estilo del Antiguo Testamento, muy al estilo de aquellos que imponen cargas sobre los demás, que no son las cargas esenciales. Es que en realidad, cuando pensamos en el Evangelio y pensamos en ser cristianas y cristianos, no se trata de imponernos a nosotros mismos un montón de cargas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, al contrario, vino a liberarnos, vino a sacarnos un montón de mochilas. No seamos nosotros los que pongamos más mochilas, más cosas, más objeciones a un Evangelio que en el fondo lo que nos viene a anunciar es liberación, es descarga. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso, dice, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, liviana. Por eso, un cristianismo que te propone a vos normas de conducta, que te propone a vos maneras de vestirte, qué cosas tenés que hacer o dejar de hacer, me parece a mí que tiene olor a poco de cristiano y a mucho de ritualismo. En realidad, ser cristiano, ser cristiana, no tiene que ver con esa cantidad o esa enumeración de no a la vida. No está permitido tomar vino, no está permitido vestirse de tal manera, no está permitido, no sé, cortarse el cabello, no está permitido un montón de reglas, sobre todo ni que hablar cuando se trata de objeciones acerca de las mujeres o el rol de la mujer y en clara desventaja respecto de los varones. Muy por el contrario, el cristianismo se trata de una afirmación de un sí rotundo, de un sí a la vida, de un sí está permitido disfrutar y vivir plenamente tu vida con tus dones, así como Dios te creó, porque en realidad es la posibilidad de la decisión más grande y absoluta en vivir plenamente en libertad. De esto se trata ser cristianos, cristianas, en poder decir sí y de apostar a ser mejores. En ese ser mejores está incluido todo esto. Por eso, cuando quizás recibas invitación o quizás recibas cuestionamiento de que en realidad estás viviendo un cristianismo muy aguado, muy laxo, porque no tenés ninguna restricción, decí, de verdad te agradezco porque me hiciste dar cuenta de que en el fondo estoy en el buen camino. Claramente que negarse a cosas no tienen que ver renunciar a cosas por ser cristiano. De última, renuncio a cosas en la libertad porque deseo ser mejor, estar más liberado, menos esclavo, menos atado a ritualismos y más centrado en aquello que es fundamental, que es verdadero, que es real,
que es esencial. Así lo entendieron los apóstoles y los discípulos de Jesús de la primera iglesia. ¿Qué tal si ahora también nosotros hacemos ese mismo ejercicio y empezamos a separar aquellas cosas que se nos han pegado a lo largo del tiempo, pero que no hacen al mensaje cristiano, sino a maneras de ser? Por eso, entre, católicos, evangélicos, metodistas, luteranos, cada uno que encuentre su manera de ser y de vivir la fe de la forma más simple. Ahí vamos a descubrir el verdadero sentido de ser ecuménicos, en el poder encontrarnos desde las cosas que nos vinculan, desde aquello de lo cual nos acerca al meollo de la cuestión. Y todo lo que hace a las maneras, a la forma, a esos rituales que hemos adornado nuestra vida de fe, de alguna manera solamente tienen que ver con nuestras particularidades. Por eso, concéntrate en vivir tu fe plenamente. Si sos una mujer, un varón, de leer la Biblia, de ser buena persona, de quizás concurrir a la iglesia cuando realmente estás convencido que lo necesitas, porque querés encontrarte con hermanas y hermanos de fe. Entonces, dale para adelante. Descubrí que por ahí es tu camino, pero en leyes y normas, en estatutos, y que si no siempre estás en falta, lo único que hacen es atar pesadas cargas a tu propia vida, que nada tienen que ver con el Evangelio. Bueno, por lo pronto te dejo estas consignas para que vos y yo lo sigamos pensando. Y si tenés conocidos y conocidas que viven su fe de esa manera, en cumplimiento de reglas y normas, ¿por qué no los desafías a leer los Hechos de los Apóstoles para encontrarte con estas mismas discusiones de las cuales ya los apóstoles las tenían al inicio de la iglesia? En cambio, vos y yo nos encontramos la semana que viene, el martes sin falta, para otro encuentro del pastorcito y su mate. ¿Te parece? A mí sí me gusta la idea. Nos vemos entonces. No te olvides, las quiero y los quiero mucho. Nos vemos.